días. Mi grupo le tocó hablar sobre el busto de Nefertiti. Yo les voy a dar un pequeño resumen de quién fue ella. Nefertiti fue una de las reinas del antiguo Egipto que vivió durante la dinastía del 18 en el siglo XIV a.C. Es conocida por su belleza y por ser la esposa del faraón Akenatón. Nefertiti jugó un papel importante en la historia egipcia, siendo una figura influyente y poderosa en la corte real. Se cree que Nefertiti fue una de las reinas más destacadas de su época y que desempeñó un papel activo en la vida política y religiosa de Egipto. Además, también es conocida por su elegancia y estilo, como se refleja en las famosas representaciones artísticas que la muestran con un cuello esbelto y una mirada serena. Uno de los aspectos más intrigantes sobre Nefertiti es su desaparición misteriosa en los registros históricos, ya que no se sabe quiénes son sus padres ni alguna historia sobre su pasado. Aunque se sabe que fue una figura prominente durante el reino de Akenatón, su destino final sigue siendo un misterio que ha dado lugar a numerosas teorías y especulaciones. En resumen, Nefertiti es una de las reinas más fascinantes y enigmáticas del antiguo Egipto, cuya belleza y poder han dejado una huella indeleble en la historia. ¿Qué estudio se le realizó a Nefertiti? La radiología ha aportado mucho a la investigación sobre lo que es el busto de Nefertiti. Sobre 1990, un grupo de científicos, en medio de la disputa si en realidad era el busto de Nefertiti, realiza un escáner computarizado o una tomografía del busto de Nefertiti, y lo que tenía en su interior pudo ser finalmente revelado. Lo primero que se observa es que el busto estaba compuesto por un pedazo de piedra caliza, un trozo de yeso, un método que le permitía al escultor o falsificador cambiar ciertas partes del busto. Esta fue la prueba de que Nefertiti fue alterada. El escultor alteró las mejillas y los pómulos, como también lo que fue el puente de la nariz. Cabe destacar que las radiografías no son la prueba definitiva en este debate, ya que estas no se puede determinar en el momento de dicha alteración. Por eso, esto sigue siendo un tema de controversia para los historiadores, arqueólogos y científicos. Buenos días, bueno, para seguir hablando sobre lo que es el busto de Nefertiti, podemos decir que esta fue descubierta el 6 de diciembre de 1912. El busto de Nefertiti, como lo dijimos antes, ella era la madre del faraón Tutankamón, la cual esto trajo mucha controversia con esta escultura, ya que se decía y se hablaban de los diferentes escultores que esta escultura era mucho más blanca que lo como ella parecía. Como dijimos anteriormente, hubieron muchas controversias porque querían identificar si en realidad esa escultura era la verdadera o simplemente era una parecida. Entonces por eso se hicieron diferentes estudios, tanto de laboratorio y de muchas otras cosas, para poder identificar si era el verdadero o era una reliquia, una segunda escultura. También podemos resaltar que la primera tomografía que se utilizó en este tipo de estudios fue en el año 1992 en un eje transversal con un corte de 5 milímetros. Este proyecto de reconstrucción de tomografía axial, se utilizaron diferentes imágenes para poder lograr lo que era una imagen tridimensional, donde se utilizaron muchos restos forenses y material histórico para poder mostrar la verdadera imagen sobre esta escultura y poder darle una mejor definición y verificar si era la cara de la reina. Este busto fue muy criticado porque habían muchas diferencias, comparaban las esculturas que se habían encontrado con las diferentes imágenes que se tenían. Entonces había muchas imágenes y muchas estructuras que tenían muchas controversias para poder identificar si en realidad esta escultura era la verdadera. Y como dijimos, bueno, hasta el momento se han hecho diferentes investigaciones, diferentes estudios, diferentes materiales encontrados para poder identificar si esa escultura de Nefertiti es la verdadera. Porque siempre se hablaba que en el momento que se descubrió habían otro faraón que tenía el mismo tiempo que la estructura de Nefertiti, y esa estaba en menor descomposición, pues estaba mucho más dañada que como la escultura de Nefertiti. Entonces
se hicieron esos diferentes estudios para poder corroborar, pues. Ahí fue la importancia de lo que es la tomografía axial para poder identificar unas que otras estructuras, algunos otros materiales para poder encontrar la definición exacta. Entonces, pero lo que más se trata es en ese particular, pues, de poder diferenciar si esa escultura era la verdadera o era una parecida, pero no la original. Buenos días, mi nombre es Gregory y yo les voy a hablar un poco acerca de lo que fue el busto de Nefertiti. Esta fue una obra de lo que fue el antiguo Egipto. Esta se hizo en representación a lo que es la esposa del faraón Akenatón. El busto, esta pieza está tallada en lo que es piedra caliza, cubierta por yeso pintado. Esta tiene una altura de aproximadamente 50 centímetros y un peso de 20 kilogramos. Se cree que esta pieza fue creada alrededor del año 1345 a.C. por el autor Tutmosis. Esta fue descubierta por el arqueólogo alemán Lothar Borchardt, la cual encontró esta pieza en el año 1912 en el taller del escultor Tutmosis en Egipto. Este descubrimiento fue un hito importante para lo que sería la arqueología egipcia, aunque no se realizó como tal posteriormente una reconstrucción física de esta pieza. Los avances tecnológicos han permitido crear lo que serían modelos virtuales de cómo se vería el busto en su estado original. Hoy en día esta pieza ícono de la mitología o la historia egipcia se encuentra en lo que sería el Museo de Neves, Berlín, Alemania, y es considerada una de las piezas más importantes o más estudiadas de lo que sería la cultura egipcia. Para concluir en esta increíble controversia del busto de Nefertiti, podemos determinar que a pesar de los informes que se tomaron a través de una tomografía y exámenes de laboratorio, no pudieron determinar legalmente si el busto de Nefertiti era falso. Recuerden que estas son unas suposiciones muy claras que se ponen varios arqueólogos, varios historiadores del antiguo Egipto, que dicen que el busto de Nefertiti es falso. Pero tenemos que concluir en algo. Ludwig Borchardt pudo haber sido un gran arqueólogo, pudo haber descubierto el busto de Nefertiti, pero realmente engañó al antiguo Egipto. Recordemos que el antiguo Egipto con los arqueólogos tenían un cierto trato. Ese trato era que si se trataba de objetos arqueológicos o tenían que ver de reyes y reinas del antiguo Egipto, ya sabemos qué es lo que pasaría. Se decía que no podían salir de Egipto. Por eso es que muchos historiadores dicen que fue sacada ilegalmente del Cairo. Esa es una de las primeras conclusiones. Ludwig engañó realmente a los egipcios. Pero si pudo engañar a los egipcios, ¿no creen ustedes también que podrían haber engañado hasta los mismos alemanes en el Museo de Berlín? Pues mi suposición podría decirse también que es un 50-50. Podría ser que sí, podría ser que no. Recuerden que se tomó un gran tiempo para llegar al Museo de Berlín. Entonces allí es donde comienza la verdadera pregunta. ¿Realmente está el busto de Nefertiti allí? A pesar de los informes levantados de Ludwig Borchardt de que trajo ese busto, pero el que se encargaba de hacer los traslados nunca vio el busto de Nefertiti. Hay tantos hallazgos que se encuentran en el antiguo Egipto, hay tantos hallazgos que se han encontrado actualmente de ese busto, que realmente no se sabe si Nefertiti fue realmente real o falsa.